Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas e inquietudes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La inteligencia artificial dejó de ser una promesa. Basada en análisis de datos y el aprendizaje automático, imita la espontaneidad humana a una velocidad vertiginosa. Componer canciones, editar podcasts, crear contenidos, redactar noticias y hasta crear imágenes o secuencias que parecen reales son solo una parte de sus posibilidades. Su versatilidad y capacidad son innegables y por eso llegó a los medios de comunicación no siempre con conocimiento de sus audiencias. En ese escenario y con el auge de herramientas como el ChatGPT, se ha acentuado el debate sobre las implicaciones que tiene esta poderosa herramienta tecnológica en la ética periodística, en la desinformación, en la creatividad de quienes trabajan en los medios. Pero también en lo que tiene que ver con la estabilidad laboral, como lo corrobora la convocatoria a una huelga por estos días de escritores de televisión y de industrias audiovisuales en Estados Unidos. Nuestros televidentes preguntan cuáles son los principales riesgos de utilizar la inteligencia artificial en los medios de comunicación. En el oficio periodístico que exige tanta rigurosidad y precisión, ¿deberían existir límites de esta herramienta tecnológica? ¿Hacia dónde va la televisión con la irrupción de la inteligencia artificial? Estas y otras preguntas para absolverlas hoy con nuestros invitados. Son ellos Wilson Vega, comunicador social y periodista, editor jefe de Sataka Colombia y conferencista con más de 20 años de experiencia en medios impresos, visuales y electrónicos. Bienvenido, Wilson. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. También está Sandra Cancino, ingeniera electrónica, con experiencia en proyectos de investigación que comprenden el uso de técnicas de procedimientos de señales multidimensionales. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Está también Miguel Pellicer, periodista, antropólogo y director de comunicación digital de la Universidad Oberta de Cataluña. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a Canal 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, televidentes, y muchas gracias, Mario, por invitarme. Gracias, Miquel. Y también desde Barcelona está Patricia Ventura, doctora cum laude en medios de comunicación y cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora sobre ética e inteligencia artificial. Bienvenida, Patricia. Hola, buenas tardes por aquí, buenos días por allá y gracias por invitarme aquí a Canal 1, Mario. Muy bien, y también está con nosotros Alexandra Falla, directora de la Fundación de Patrimonio Fílmico Nacional, Patrimonio Fílmico Colombiano. Bienvenida, Alexandra. Buenos días, Mario. Buenos días a los colegas que me acompañan y buenos días, por supuesto, a la teleaudiencia del Canal 1. Con estas voces y nuestros televidentes que interactúan desde ya, iniciemos nuestro espacio. El GPT está basado como en una especie de información que está predestinada o predeterminada. Hay mucha información sobre la actualidad, de las cuales las bases de datos en las que se generan los GPT no son funcionales. Entonces, como que si tú le delegas eso a un computador, el computador te va a dar un montón de información que puede estar descontextualizada. Se debería utilizar, pues es una herramienta que surgió para ayudarnos a todos. Realmente yo creo que es vital usarla sin cruzar los límites de la ética y el profesionalismo. Los periodistas pueden afectar sus puntos de vista, pues lógicamente sería algo manejado por otros. Sí, es una herramienta que facilita mucho como nuestras herramientas para poder comunicarnos a través de la imagen y a través de la palabra. Pero pues también está este miedo de que nos puede llegar como a quitar nuestro propio trabajo. Temores y oportunidades, Wilson. Ese es el resumen de lo que esto ha planteado, temores, pero también oportunidades. Yo creo que no se debe perder de vista ninguna de las dos. Es posible que haya espacios en donde esto se pueda usar sin sacrificar ni la ética, ni la vocación, ni el deber ser de la actividad periodística. Muy bien, Sandra, voy a utilizar una pregunta de los jóvenes en nuestros espacios, especialmente los espacios académicos.
¿Miedo o inteligencia artificial? Hay un riesgo de satanizar la inteligencia artificial y también de pues, esperar más de lo que es. Entonces, la inteligencia artificial está alimentada por la información pues, de las personas. Y como tal, nosotros pues, somos también responsables de que esa alimentación sea correcta. Entonces, el aprendizaje pues, puede ser, depende de como yo lo presente, pues puede ser un buen aprendizaje o un mal aprendizaje. Entonces, nuestra responsabilidad es saber utilizar este tipo de herramientas. Si las sabemos utilizar, pues pueden ser muy útiles para lo que dicen algunos de nuestros televidentes, pues para ayudarnos a recopilar información, mucha información que de pronto nosotros no lo vamos a poder hacer solos y llegar a soluciones para los problemas. Tranquilidad, pero sin confiarse. ¿Qué mensaje le haces a los jóvenes de esta parte del planeta, Patricia? Es cierto que existen riesgos y retos a la hora de utilizar la inteligencia artificial, pero tampoco hay que demonizarla. Eso para empezar. La inteligencia artificial también conlleva grandes oportunidades para el periodismo. La cuestión es que tenemos que ser capaces, desde nuestra profesión, de adoptar esta tecnología como hemos adoptado tecnologías que la han precedido, ¿no? Pero sin olvidar que también existen ciertos riesgos, ¿no?, éticos a la hora de adoptarla. Hay cuestiones de privacidad de los datos, cada vez manejamos más datos en los medios de comunicación, por lo tanto tenemos que ser conscientes y cuidarlos y manejarlos con responsabilidad, ¿no? Evitar la personalización al máximo, ¿no? Generar contenidos a medida para no contribuir a las burbujas estas de filtro que todos conocemos gracias al uso de la inteligencia artificial por parte de las plataformas digitales, ¿no? Entonces hay varias cosas en las que no me voy a adentrar demasiado para no alargarme, que tenemos que vigilar, pero aparte de esto también muchas oportunidades. Alexandra Falla, tu perspectiva. Entender que la inteligencia artificial es una herramienta y que, como en el caso del martillo, pues sirve para matar a alguien o sirve para clavar una puntilla. Entonces, todo depende del uso que se le dé a la inteligencia artificial. A mí me parece que evidentemente está bien tener alguna prevención o mirar con cuidado lo que implica la inteligencia artificial, pero también hay que adentrarse a estudiar los mecanismos de la inteligencia artificial, hay que adentrarse a poder entender cuál es el mejor uso que le podemos dar en pro de la misionalidad de cada uno de nuestros trabajos. En el caso de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, debo decir que estamos hoy trabajando con varios elementos de inteligencia artificial que han resultado altamente positivos para el trabajo que desarrollamos en términos de la restauración digital y de, en general, la preservación de la memoria. Miquel Pellicer, ¿cómo se está aplicando actualmente la inteligencia artificial en el periodismo especialmente? La inteligencia artificial en el mundo del periodismo hace muchos años que se está aplicando. Hay servicios, programas, aplicaciones que de alguna forma ya están construyendo, ya están creando contenidos, sobre todo textuales. Y hay empresas que están dedicadas a esto. En todo caso, lo que sí que es cierto es que en los últimos tiempos se ha popularizado muchísimo este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, que lo que hacen es potenciar para todos los públicos este tipo de contenidos. En todo caso, los beneficios son múltiples, es decir, al final cualquier redacción, cualquier medio de comunicación tiene que poder usar sin problemas estas herramientas y, por tanto, es fundamental que los periodistas estén formados y que conozcan estas herramientas. Muy bien, Wilson. Despejados los nubarrones, ¿cierto?, los sustos y las paranoias, ¿qué aplicaciones se están dando en los medios de comunicación, en el periodismo y en la televisión? Sí, despejado el mito del periodista que pone a ChatGPT a escribirle la nota, lo cierto es que hoy hay usos que ya la inteligencia artificial puede dar en una sala de redacción. Por ejemplo, una de las maldiciones de los periodistas es la transcripción de las entrevistas. Llegas con media hora de grabación y te pones toda la tarde a pasarlas. Hoy en día hay programas que hacen eso, pero también hay programas por inteligencia artificial que pueden coger la grabación en bruto de un programa como este o de un podcast y en cosa de segundos, además es delicioso verlo, cortar blancos, frases repetidas de la garganta
y volverlo un archivo mucho más limpio y de paso filtrar el audio para que parezca que lo grabamos en una cabina. Todas esas cosas ya están ahí. Por supuesto hay algunas que tienen el potencial de cruzar la línea de la manipulación. Cuando yo empecé a trabajar en prensa escrita me acuerdo que en el manual de redacción del Tiempo decía que una foto que estaba tomada así no la podíamos publicar así porque de pronto falseábamos algo. Y hoy en día vemos una foto del Papa con un abrigo de Balenciaga o de Donald Trump corriendo por la 7ª Avenida de Nueva York y dice uno, ¿qué va a pasar acá? Pero precisamente ahí es donde entran los filtros de la profesión que están inventados desde que existe el periodismo. Y que, digamos, sí están automatizados, pero que no son diferentes a la historia. Este tratamiento de las imágenes, este tratamiento del video, la edición, la manipulación, están a la orden del día, pero no las trajo la inteligencia artificial. Lo que pasa es que no teníamos la capacidad computacional para desarrollarla como a la velocidad que la estamos desarrollando ahora, ¿sí? Entonces, en mi área, por ejemplo, que es bioingeniería, ingeniería biomédica, la inteligencia artificial se está utilizando para ayudar a los especialistas a dar un diagnóstico. No está reemplazando a los especialistas, los ayuda. Son herramientas que nosotros podemos utilizar y que utiliza millones de imágenes médicas para poder, por ejemplo, detectar un tumor maligno y poder proporcionar un diagnóstico pues, a tiempo. Sigamos despejando nubes, Patricia. Hablábamos al comienzo de la convocatoria de escritores de televisión en Estados Unidos. ¿Tú qué piensas al respecto? Es verdad, es que comentaba mi compañera, ¿no? La inteligencia artificial está presente en nuestras sociedades desde hace muchísimos años, pero es verdad que al periodismo, ¿no? Y al mundo creativo ha llegado ahora y de golpe, ¿no? Con estas generativas, con ChatGPT, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en según qué profesiones no se percibe este nivel de miedo a la sustitución como en otras, ¿no? Claro, estas personas se manifiestan porque se sienten amenazadas, quizás porque lo que hacen puede ser hecho por una máquina, pero tenemos que entender que hay muchas cosas que hacemos los humanos que no pueden hacer las máquinas. Por ejemplo, una máquina funciona en términos de cuál es el mejor prompt, ¿no? Cuál es la mejor respuesta para un prompt, pero no funciona en términos de por qué las personas, ¿no? La ciudadanía debería saber esto, ¿no? Una máquina no funciona en términos de cuál es la pregunta incómoda que tendría que hacer. Por ejemplo, no funciona tampoco, o sea, no percibe el entorno con los sentidos. Esto no es posible, ni lo va a ser, porque no tiene sentidos. Y mucho menos tiene criterio moral, por lo tanto, no puede contextualizar la información, ¿no? Vamos con televidentes preguntando. Escuchemos. A nosotros los periodistas se nos recrimina que tenemos un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. Si bien las IAs como ChatGPT nos permiten a nosotros en el oficio buscar información de manera más rápida, mi pregunta sería hasta qué punto estas generan que dicha crítica hacia el periodismo se reproduzca si se tiene en cuenta que muchas de estas IAs en áreas como la economía, la política o el derecho presentan falencias y son limitadas. A propósito de la pregunta, Miquel, ¿qué tanto toca la esencia del periodismo la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial no viene a quitar la esencia del periodismo. Creo que en todo caso viene a reforzar este oficio y viene a potenciar ciertas cosas que de alguna forma se tienen que trabajar muchísimo más. La inteligencia artificial viene a contrastar la información, sirve para automatizar procesos y de alguna forma va a desarrollar la creatividad de los nuevos periodistas. Y en este caso, el periodismo tiene que ser un oficio basado en la emotividad, basado en la inteligencia, en la escucha y de alguna forma que explique los hechos de una forma objetiva, honesta y profesional. Bien, más preguntas, más televidentes preguntando. A través de redes sociales hemos podido ver que las imágenes creadas con inteligencia artificial parecen reales. ¿En qué casos consideran ético que el periodismo les utilice? Tú has hablado de eso, Wilson, ¿no? ¿En qué caso tratarlos? ¿En qué caso colorizar? ¿En qué casos mejorar la estética? Eso concierne a la ética. En periodismo informativo yo me permitiría ser un poco radical y decir nunca. O sea, la información que nosotros distribuimos tiene que ser real.
a menos que claramente esté establecido que lo que estamos mostrando no es real, como por ejemplo con esos dinosaurios de las profesiones que se volvieron famosos hace como un mes. Era claro que era una imagen generada por computador. Pero creo que hay un uso que sí es periodístico, es válido y diría que es hasta necesario, y es todo ese proceso de alfabetización de nuestras audiencias para que aprendan a reconocer las imágenes generadas por computador y a desconfiar de cuando una imagen surge de pronto y es demasiado buena para ser verdad. Y en periodismo y en televisión, Patricia, ¿en qué casos sí y en qué casos no? Contarle a las audiencias que se están tratando las imágenes, sí se están tratando. Bueno, yo creo que siempre hay que contarlo a las audiencias y además es muy fácil hacerlo marcando la pieza con una marca de agua y no solo las imágenes, sino también los textos, y de hecho se está haciendo. Aquí hay medios que ya lo están haciendo cuando un texto es generado de forma sintética. Y en cuanto a las imágenes, la Unión Europea ahora va a obligar con la nueva AI Act, que es la nueva ley que se va a aprobar próximamente, a marcar cualquier imagen sintética, o sea que no hay ningún tipo de duda. La transparencia es uno de los valores que tenemos ahora que reforzar los medios de comunicación. Y problemas de autoría, Miquel. Por ejemplo, existe el riesgo de que los usuarios puedan construir piezas periodísticas de complejidad de quién es la autoría. ¿Es válido? ¿Un medio de comunicación lo debe permitir? ¿Quién firma, Miquel? Lo cierto es que la popularización de estas herramientas de inteligencia artificial generativa lo que está haciendo es que pone a disposición de todos los públicos pues la posibilidad de producir y distribuir contenidos. Y aquí el debate es de qué forma se pueden utilizar estos contenidos. Hace tiempo que se hablaba del periodismo ciudadano. Pues aquí de alguna forma estamos hablando que la producción de contenidos se hace más popular y se diversifica. Obviamente, yo creo que no es un peligro, pero obviamente los medios de comunicación y los periodistas tenemos que trabajar, y subrayo tenemos que trabajar la parte de formación y verificación de contenidos, porque es obvio que en todo este marasmo de contenidos creados por inteligencia artificial, pues habrá cosas que sean fake news, que sean deepfakes y que sean manipulaciones. Por tanto, aquí el papel del periodista, siendo curador de contenidos y de los medios, asegurando la confianza y la verificación de contenidos, es fundamental que podamos trabajar en este sentido y obviamente en algo que es fundamentalmente importante, que es la verificación y la contrastación. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir e interactuar a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que nos han hecho llegar recientemente. Buenos días, Mario, y a todos nuestros amables televidentes. Nuestro primer correo dice: qué lástima que ya el horario de película que tenían los sábados lo quitaron para repetir el programa Lo sé todo. Lo que dan en la semana lo repiten los fines de semana. Nos escribe Rafael Barraza. Variedad, variedad, variedad es lo que piden nuestros televidentes, Natalia. Nuestro segundo correo dice: quisiera saber cuál es el motivo de que cambien tanto los horarios de los programas en el Canal 1. Nos escribe Guadalupe Bendecida. Los canales se reconfiguran, se adaptan a las necesidades de las audiencias. En esas estamos, para gusto de nuestros amables televidentes, Natalia. Nuestro tercer correo dice: felicito al director del noticiero, presentadores y periodistas por la imparcialidad de las noticias. Nos escribe Sandra Becerra. En ese mismo sentido nos felicitan diciendo: un ciudadano merece la verdad, un ciudadano merece ser bien informado, uno es imparcial, uno es información veraz, uno es de todos y todos para uno. Nos escribe César Camero. Hacemos eco de lo que dicen nuestros televidentes y aquí dentro del canal. No todos son críticas, no todos son juicios, también hay espaldarazos, aplausos y felicitaciones. Pues bien, muchas gracias a nuestros televidentes y muchas gracias a Natalia Ortega por las corresponsalías. Muy amable y seguimos con nuestro espacio. Hemos hablado de riesgos en las imágenes fijas y las imágenes en movimiento. Los riesgos y las oportunidades en los textos periodísticos. Bueno, en cuanto a textos, que es desde siempre el cordón umbilical de la profesión, el manejo del lenguaje,
Lo que sorprende y a algunos asusta es lo hábiles que son estos sistemas para manejar texto. Pero, de nuevo, salvando la carta de siempre de que no es ponerlos a escribir las noticias, yo también creo que aquí hay oportunidades. Básicamente, hoy en día tenemos un recurso que es como una especie de F7 recargado, es decir, es un corrector de estilo y de ortografía muy hábil que vale la pena usar como filtro en las redacciones para que no salgan impresas cosas que no queríamos que salieran. Esa es una. También es bueno para adaptar, por ejemplo, a determinado tono, a determinado público, a determinada extensión los textos, pero al día de hoy yo no conozco ninguno que no necesite al final que llegue un editor humano y revise, que no diga ahí alguna barbaridad. Pero incluso con el inevitable avance de la tecnología, cuando esto alcance un nivel óptimo de precisión, yo creo que lo que nos atrae al texto impreso es lo que dice acerca de la persona que lo escribió. Es la intención, es la opinión, es el tono, es el sentimiento. Y si bien esas son características que no siempre se encuentran en los textos noticiosos, yo estoy seguro de que la gente va a gravitar hacia textos con nombre, con firma, con rostro, con voz, con un timbre particular. Y en los textos académicos, Sandra. Pues Mario, está el reto en este momento de encontrar cuáles son los textos producidos por la inteligencia artificial y los textos producidos por un docente o un investigador. En cuanto a esto, las revistas internacionales, las revistas de investigación, pues están ya cambiando sus políticas y los docentes nos estamos adaptando a este nuevo reto. Y algo parecido como lo que decía mi compañero es que, digamos, en un texto, en un manuscrito científico, lo más importante es el análisis del investigador. Entonces esto, digamos, que no es tan fácil que se pueda lograr de manera pues, muy efectiva con una inteligencia artificial, puesto que eso requiere una experiencia del investigador que son de años. Entonces, pues digamos que esa es una forma como se podría diferenciar un texto escrito por una persona a un texto escrito por una aplicación de inteligencia artificial. Numerosos líderes de opinión, Patricia, expertos e investigadores han levantado una voz de alerta y han pedido un placito de 6 meses para adaptarnos, para digerir este vertiginoso proceso. ¿Tú compartes esa solicitud? Bueno, la verdad es que creo que es necesario pensar muy bien todo lo que se reclama allí, pero para empezar no entiendo por qué lo de los 6 meses, porque que yo sepa, no sé si han pasado ya 2 o cuántos y aún no ha pasado nada de lo que estaban pidiendo, con lo cual de aquí nada, en este verano pues ya habrán pasado los 6 meses. Las personas que firman esa carta, hay muchas personas muy respetables, pero es verdad que algunos de los más conocidos pues no son conocidos precisamente por su preocupación ética, ¿no? Muy bien, entramos en la parte final de nuestro espacio con las recomendaciones para hacedores de la televisión y comencemos por lo que piden los televidentes. Mi recomendación es que la inteligencia artificial puede ser un soporte para la elaboración de noticias, de reportajes, pero todo esto manejando una ética profesional y teniendo en cuenta que la inteligencia artificial también se puede llegar a prestar para la creación de falsas noticias, de contenido inapropiado, que no sea real. Mi recomendación para los medios es pensar en la inteligencia artificial como una herramienta. La tecnología avanza constantemente a lo largo de los siglos desde que los seres humanos hemos empezado a aumentar la ciencia, la tecnología y otras áreas del saber humano. No temerle a la inteligencia artificial como algo que tal vez genere obstáculos o tal vez reemplace a los seres humanos, sino al contrario, pensar en una herramienta. Mi recomendación para los medios y para el periodismo sería iniciar a plantear fines o límites éticos mediante los cuales la información que se empieza a distribuir no sea falsa. Wilson, tareas para periodistas, para editores, para libretistas, para creadores en televisión. Lo primero, como en todo, tenemos mucho que aprender. Hay que hacer una aproximación honesta, humilde, abierta de las posibilidades de esta tecnología. Que claro, como todas, implica también riesgos, pero también implica posibilidades. Y en la medida en que entendamos cuáles son los unos y las otras, pues vamos a tener más posibilidades de realmente ponerla al servicio de lo que debe ser, que es la información. Por el camino van a venir, es cierto, fenómenos de desinformación, pero precisamente de la habilidad y la destreza que gane el periodismo como estamento en el manejo de estas tecnologías va a depender que podamos enfrentar esos fenómenos de desinformación de nuevo en beneficio de nuestro público. Wilson Vega, comunicador social y periodista, editor jefe de Sataka Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario, a ustedes por la invitación. Muy bien. Sandra, recomendaciones.
Bueno, muy de la mano de lo que dice Wilson, aprenderla a usar, tanto en los medios de comunicación como en las otras áreas. Tenemos que buscar cómo hacerlo de la mejor manera, pues siguiendo pues, un comportamiento ético, pero además ver cuáles son las posibilidades, qué potencialidad tienen estas herramientas de crear nuevos trabajos que no nos imaginábamos que podían existir. Y pues eso se va dando mediante el proceso de informarnos sobre la herramienta y mediante el proceso de cada vez volvernos más expertos en este manejo. Muy bien. Sandra Cancino, ingeniera electrónica con experiencia en proyectos de investigación que comprenden el uso de técnicas de procedimiento de señales multidimensionales. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Mario. Miquel, recomendaciones, tareas. Creo que la principal recomendación que tenemos que hacer a los medios de comunicación y sobre todo a los periodistas y a los profesionales de la comunicación es la formación y el conocimiento en todas estas herramientas que no nos tienen que quitar el trabajo, pero nos tienen que hacer más competitivos y por tanto tenemos que saber usar estas herramientas y tenemos que trabajar en la formación. Aquí es fundamental que medios, universidades, empresas y asociaciones sean capaces de formar y conformar a los nuevos periodistas que tendrán que trabajar con herramientas digitales y sobre todo potenciar su trabajo desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Muy bien, Miquel Pellicer, periodista, antropólogo y director de comunicación digital de la Universitat Oberta de Cataluña. Muchas gracias por estar con nosotros. Recomendaciones, Alexandra Falla. En el caso de la fundación he mencionado algunos, pero están también los procesos de colorización, están también procesos que tienen que ver con el tema de la restauración del sonido y de cómo limpiar el sonido. Entonces fíjense que esto que estoy hablando lo que implica es un conocimiento muy específico de la herramienta que nos permita encontrar ese lado positivo para el desarrollo de nuestro trabajo. Me parece que eso es muy importante porque a veces siento que nos dedicamos un poco como a temerle sin conocerlo. No, primero hay que conocer bien las potencialidades que permite la inteligencia artificial para luego ver cómo la ponemos a jugar en pro de la misionalidad del trabajo que cada uno de nosotros desarrolla y cómo sacarle provecho a esa inteligencia artificial de una manera positiva. Patricia Ventura, tus recomendaciones. Sí, obviamente para adoptar la tecnología, esta tecnología, lo más importante de todo es entenderla, pero quiero hacer una puntualización importante. Los periodistas no tenemos que aprender a programar ahora, es decir, a usarla, pero sí que tenemos que entender conceptos básicos, qué es inteligencia artificial, qué es un algoritmo, y a partir de estos conceptos básicos vamos a ser perfectamente capaces de gobernarla. Para tomar decisiones sobre inteligencia artificial hay que aplicar criterio editorial, no podemos dejarlas en manos de alguien porque sabe programar. Entonces esa puntualización pienso que es importante y también creo que es muy importante la formación a los perfiles más técnicos en criterio editorial y en ética periodística. De esta forma estos equipos que cada vez son más híbridos van a poder colaborar en mejores condiciones para hacer un mucho mejor producto. Muy bien, Patricia Ventura, doctora cum laude en Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora sobre ética e inteligencia artificial. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Alexandra Falla, directora de la Fundación de Patrimonio Fílmico Nacional, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, Mario, colegas y teleaudiencias, porque creo que este es un tema que amerita mucha discusión todavía y frente al que tenemos que aprender muchísimo más. Gracias a nuestros demás panelistas y gracias también a todos ustedes televidentes del Canal 1 por acompañarnos todos los sábados. Recuerden que tenemos una cita a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión. Porque nosotros somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.